Introducción. La conservación de alimentos es una práctica esencial en la humanidad y a lo largo de la historia se han desarrollado diversas técnicas para mantener la calidad y la seguridad de los alimentos. Entre estas técnicas se encuentra la refrigeración y congelación, que son dos de los métodos más efectivos y ampliamente utilizados. A medida que la población mundial continúa creciendo y la demanda de alimentos se incrementa, la importancia de estas técnicas se vuelve aún más relevante. Esta práctica busca dar a conocer los beneficios y desafíos asociados a la refrigeración y congelación de alimentos, así como su impacto en la industria alimentaria y la vida cotidiana. La refrigeración, que implica mantener a los alimentos a temperaturas entre los 0 y 4 grados, desacelera el crecimiento de microorganismos, retardando el proceso de descomposición y permitiendo una mayor vida útil de los productos. La congelación, por otro lado, consiste en reducir la temperatura de los alimentos por debajo de los 0 grados, lo que no solo detiene el crecimiento microbiano, sino que también provoca la cristalización del agua presente en los alimentos. Ambas técnicas son fundamentales para asegurar que los alimentos no solo sean seguros para el consumo, sino que también conserven sus propiedades organolépticas, como sabor, color y textura. Sin embargo, además de la temperatura, otra diferencia es el tiempo de conservación. Con la congelación, los alimentos pueden conservarse desde meses a incluso años, mientras que la refrigeración va dependiendo del tipo de producto que se vaya a refrigerar. Es por ello que se da entre 2 y 12 días. Debido a esto, no todos los productos pueden someterse a ambos sistemas de conservación. Determinados alimentos no pueden congelarse, ya que perderían todas sus características organolépticas. Es por ello que la industria alimentaria ha adoptado que la refrigeración y congelación son prácticas que permiten que los alimentos lleguen frescos y en óptimas condiciones al consumidor. No obstante, también existen desafíos en la pérdida de algunas propiedades organolépticas del alimento, al no aplicar de manera correcta la refrigeración o congelación. Además, la refrigeración y congelación no solo afecta la calidad y seguridad de los alimentos, sino también que a los consumidores. Sin embargo, con una adecuada gestión de estas técnicas se puede minimizar el desperdicio de alimentos, una problemática cada vez más relevante. Por lo tanto, la capacidad de almacenar y conservar los alimentos adecuadamente no solo contribuye a la salud, sino también juega un papel importante en la economía y en la reducción del impacto ambiental. Metodología. Experimental debido al conjunto de pasos y procedimientos que se siguen para realizar la práctica de manera adecuada y así obtener los resultados deseables con el objetivo de establecer las relaciones causa-efecto. Por ello, la profesora dará las indicaciones, revisará los equipos y materiales esenciales para llevar a cabo dicha práctica. Materiales y métodos. Material: 18 bolsas de cierre pequeñas tipo Ziploc, un rollo de película de plástico, un cuchillo, una coladera, un recipiente de plástico, una tabla para picar. Alimentos: 12 piezas de guayabas, 12 piezas de tomates, una lechuga romana grande. Equipo: termómetro, balanza digital, refrigerador. Procedimiento: seleccionar, clasificar y lavar la materia prima. Registrar las características organolépticas. Registrar el peso antes de empacar. 2 piezas en 3 bolsas de cierre, 2 piezas cubiertas con la película plástica y 2 piezas sin nada. Etiquetar las muestras: nombre, equipo, fecha de refrigeración, congelación, peso inicial, grupo, materia. Almacenar por espacio de 2 semanas en refrigeración, congelación. Al final del almacenamiento, evaluar y registrar las características organolépticas y peso de los 3 envasados en un estado congelado y descongelado. Sacar primero las muestras que se encuentran en refrigeración. Evaluar y registrar los datos en la bitácora del equipo. Sacar las muestras de congelación y dejarlas por espacio de 2 horas a temperatura ambiente para poder evaluar y registrar los resultados obtenidos en la bitácora del equipo.
En la parte de resultados se realizó una tabla dividida en medio de conservación, peso inicial, características iniciales, peso final y características finales. Primero tenemos a refrigeración en guayaba con bolsa. Su peso inicial fue de 150 gramos. Las características iniciales, fue que son olor dulce, color amarillas y una piel fina. En su peso final fue de 148 gramos y sus características finales fue la disminución de olor dulce, sin cambios a simple vista, pequeñas manchas pardas imperceptibles. En la guayaba cubierta con película, su peso inicial fue de 128 gramos. Sus características iniciales: olor dulce, dura, color amarillas, manchas color rojas y una textura con un poco de bordes. En su peso final fue 126 gramos. En características finales: sin olor, descomposiciones más notables en una sola pieza, ligero olor en las manchas pardas y la disminución de color en una pieza. En cuestión de la guayaba sin bolsa y película, su peso inicial fue de 150 gramos. Sus características iniciales es olor dulce, ablandamiento tisular muy poco presente y solo en un solo lado de unas piezas, manchas café en algunas partes, color verde brillante. Y su peso final fue de 140. En características finales, ese ablandamiento tisular fue más presente en una pieza, presentó oxidación en una de las dos muestras, su olor más presente fue dulce en la muestra que se presentó la oxidación. Cambiamos aquí en una verdura que sería el tomate en bolsa. Su peso inicial fue 159 gramos. Características iniciales: su piel es gruesa, un olor agrio, color fuerte verde y en una pieza presenta mancha negra. Su peso final fue de 159 gramos y sus características finales pues fue cambio de color a verde lima, un poquito más claro y tiene más dureza y no presentó olor agrio. En la tomate cubierta con película, su peso inicial fue de 162 gramos, tuvo un olor agrio y una de las piezas era más chica y un color verde brillante. Su peso final fue de 160 gramos, obtuvo un ablandamiento tisular leve, sin olor, disminución de color y su piel se volvió más lisa. En tomate sin bolsa ni película, en su peso inicial fue de 137 gramos. También sus características iniciales fue un olor agrio, color combinación verde claro y verde más fuerte, una piel lisa y una textura muy firme. En su peso final fue 138 gramos y en características finales tuvo ablandamiento tisular y pérdida de color en algunas zonas. En la lechuga en bolsa, su peso inicial fue de 55 gramos. Sus características iniciales tiene un olor fresco, un color verde limón brilloso y en unas partes blancas, piel gruesa pero frágil y una textura lisa. En su peso final fue de 54 gramos, un olor a humedad, sin deshidratación, pequeñas manchas pardas, su textura es más gruesa y pues transparente también. En la lechuga cubierta con película, su peso inicial fue de 63 gramos. En sus características iniciales, presentó un olor fresco, color verde fuerte un poco brillante, una piel gruesa y una textura lisa. Su peso final de 58 gramos, esta fue más delgada, en las características finales fue más delgada, obtuvo oxidación mayor y pérdida de color. En la lechuga sin bolsa y película, en su peso inicial fue de 57 gramos. En sus características iniciales, un olor fresco, parecido a pasto, una textura lisa y suave, un color verde limón y piel un poco gruesa. En su peso final, 20 gramos y en sus características finales, un olor intenso, muy frágil, deshidratación muy marcada y la disminución del tamaño. Después pasamos a la parte de congelación. Igual la tabla se divide por el medio de conservación, su peso inicial, características iniciales, su peso final y características finales. Primero tenemos igualmente la guayaba en bolsa. Su peso inicial fue de 136 gramos
Y las características iniciales fue un olor dulce, color amarillas, piel fina y textura firme. En peso final 135 gramos y en características finales un olor sutil, ablandamiento tisular presente y un cambio de color amarillo claro. En la guayaba cubierta con película, su peso inicial fue de 151 gramos. Sus características iniciales, un olor dulce, dura, color amarillas, una piel fina y su textura un poco firme. En peso final, 150 gramos. En características finales, pérdida de olor dulce, textura arrugada, ablandamiento tisular presente en algunas partes y cambio de color a amarillo claro. En cuestión de la guayaba sin bolsa y película, su peso inicial fue de 147 gramos. Sus características iniciales, olor dulce, ablandamiento tisular, muy poco presente y solo en los lados de algunas piezas, manchas cafés en algunas partes y color amarillo brillante. Peso final 146 gramos y características finales, olor intenso, ablandamiento tisular, presencia de hielo, piel arrugada y manchas rojas. Seguimos con el tomate en bolsa. Peso inicial 139 gramos. Características iniciales, piel gruesa, olor agrio, color verde fuerte. En peso final 134 gramos y en características finales, ablandamiento tisular presente, cambio de color a verde lima claro y denotan algunas venitas. En tomate cubierta con película, su peso inicial fue de 127 gramos. Sus características iniciales fueron olor agrio, una de las piezas era más chica, su color verde brillante, ablandamiento tisular presente en la pieza más pequeña y una textura firme. En cuestión del peso final fue de 124 gramos. Sus características finales fueron olor más perceptible, su piel es lisa, ligeras manchas color café, ablandamiento tisular presente solo en algunas partes. En tomate sin bolsa ni película, su peso inicial fue de 156 gramos. Sus características iniciales, olor agrio, con combinación verde claro, una piel lisa y una textura firme. En peso final, 153 gramos. En características finales, un olor pronunciado, color intenso y ablandamiento tisular. Proseguimos con la lechuga en bolsa. Su peso inicial es 71 gramos. Sus características iniciales, un olor fresco, color verde limón brilloso y en una parte blanca, piel gruesa pero frágil textura. En el peso final, 44 gramos. Y en características finales, un olor muy penetrante, presentación de oxidación, una sensación muy viscosa y también cambio de color a verde intenso. Lechuga cubierta con película. Su peso inicial fue de 73 gramos. Sus características iniciales, un olor fresco, color verde fuerte, un poco brillante y una piel gruesa y textura lisa. En su peso final, 40 gramos. En sus características finales, un olor un poco penetrante, pérdida de color, piel delgada, textura en algunas partes, babosa. Y en la lechuga sin bolsa y película, obtuvimos de peso inicial 75 gramos. En características iniciales, un olor fresco parecido a pasto, una textura lisa y suave, color verde limón y su piel un poco gruesa. En peso final, 27 gramos. Y en características finales, un color verde intenso, textura muy aguada y babosa, pero se sentía gruesa y presentación de oxidación. Se realizaron unas gráficas con los datos obtenidos de peso inicial y peso final. Para esto se dividió entre refrigeración, congelación y los grupos de muestra que se obtuvieron. Para esto, en bolsa hubo una diferencia de 2 gramos, en cubierta con película de 2 igual y sin bolsa y película de 10 gramos. En cuestión de la guayaba con congelación, hubo una diferencia de bolsa 1, tanto de cubierta como película, y sin bolsa y película, igual de 1 gramo.
Pasando al tomate, en refrigeración, en bolsa hubo una diferencia de 10, en cubierta con película de 0 y sin película y plástico de 2. En tomate en congelación hubo una diferencia de 5, de cubierta con película de 0 y sin película y plástico de 3. Pasando por último a la lechuga y refrigeración, los datos obtenidos fueron en bolsa una diferencia de 1 gramo, cubierta con película de 5 y sin bolsa y película de 37. Y pasando a la lechuga con congelación, se vio los resultados en bolsa de diferencia de 27, con cubierta de película de 33 y sin bolsa y película de 48 gramos. En el apartado de discusiones tenemos que después de haber realizado todo lo correspondiente a la práctica y en base a los cambios registrados en las características organolépticas de las muestras de alimentos utilizadas, se encontró que los alimentos almacenados dentro de bolsas tipo Ziploc preservaron mejor las características organolépticas de cada uno, comparando esto con las otras maneras en las que fueron almacenadas, que en este caso fue con el recubrimiento de película plástica y sin ningún tipo de protección, tanto en refrigeración como en congelación, esto abordándolo de manera general. Sin embargo, hay varios puntos a analizar de acuerdo con los resultados anteriores. La lechuga es un vegetal de hoja verde con alto contenido de agua y una estructura celular delicada. La refrigeración en bolsa Ziploc ayudó a mantener su humedad y textura gruesa, mientras que la congelación le causó daños irreversibles por la formación de cristales de hielo, resultando en una textura blanda y viscosa al descongelarla, así como la presencia de un color mucho más intenso, oxidación y un olor mucho más pronunciado. En el caso del tomate verde también es importante mencionar que este tiene un alto contenido de agua, lo que lo hace susceptible al daño por cristales de hielo durante la congelación. En refrigeración, especialmente en bolsa Ziploc, se redujo su deshidratación y se mantuvo mejor su firmeza, aunque sí hubo un cambio en el color y disminución en el aroma agrio que presentaba al inicio. Además, aunque la guayaba puede soportar mejor la congelación que el tomate y la lechuga debido a su menor contenido de agua, su textura se conservó mejor en refrigeración. La refrigeración en bolsa Ziploc ayudó a mantener su firmeza y ocasionó cambios casi imperceptibles a simple vista, aunque sí hubo una disminución en el olor dulce que presentaban al inicio y de manera general hubo variaciones de peso de 1 a 2 gramos con respecto al peso inicial que tuvieron, 2 gramos en el caso de la guayaba, 1 gramo en el caso de la lechuga y en el caso del tomate no hubo cambios en el peso. Esto se puede atribuir al hecho de que las bolsas Ziploc cuentan con un cierre hermético que funge como una barrera para que el alimento no pierda humedad y pueda preservar de mejor manera su olor, color, textura y peso. Por otro lado, las muestras que se almacenaron con película plástica presentaron más variaciones en cuanto a peso y características sensoriales, pero menos significativas que las que se guardaron sin ninguna protección. Aquí los resultados fueron menos efectivos porque, a diferencia de las bolsas Ziploc, que tienen un cierre hermético, las películas plásticas no sellan completamente los alimentos. Esto permite que el aire entre y salga, lo que trae como consecuencia una mayor exposición al oxígeno y una mayor pérdida de humedad, siendo así que la presencia de manchas pardas y el ablandamiento de las muestras fueron más notables. Y en este caso hubo más variaciones en el peso, 2 gramos en el caso de la guayaba y el tomate y 5 gramos en el caso de la lechuga. Finalmente, las muestras que se guardaron sin ningún tipo de protección, es decir, sin recubrimiento de película plástica y sin bolsa, sufrieron cambios mucho más notables porque al poseer una mayor actividad de agua con respecto a la del refrigerador y como todo tiende a un equilibrio, los alimentos se deshidrataron hasta llegar a una actividad de agua similar a la del refrigerador y en consecuencia los alimentos se arrugaron, encogieron, perdieron peso y presentaron más pardeamiento por oxidación, quemaduras por frío y olores más intensos.
además de que su textura se volvió más blanda y aguada, y aquí hubo variaciones de peso un poco más significativas que fueron desde los 3 hasta los 37 gramos. 3 gramos en el caso del tomate, 10 gramos en el caso de la guayaba y 37 gramos en el caso de la lechuga. Esto comparando pesos iniciales y finales. En el caso de las muestras que se mantuvieron en congelación, aquellas que se mantuvieron en bolsas Ziploc, especialmente en el caso de los tomates y la lechuga, hubo cambios mucho más marcados en el olor y ablandamiento en algunas partes de las piezas, mientras que en las guayabas se seguía percibiendo el olor dulce de manera sutil y un poco de ablandamiento en algunas partes de las piezas. Y aquí hubo variaciones de peso que fueron desde 1 gramo hasta 27 gramos. 1 gramo en el caso de la guayaba, 5 gramos en el tomate y 27 gramos en el caso de la lechuga. Esto debido a la actividad de agua de cada alimento y su estructura, que en este caso la de los tomates y la lechuga son más delicados a comparación de la guayaba, que tiende a ser un poco más dura. Y por ello es que la alteración de sus características, como manchas negras que se le asemejan a quemaduras y un poco de ablandamiento, fue más marcada, a pesar de que se mantuvieron en bolsa. Aunque en el caso de las guayabas también hubo un cambio notable en el color, de amarillo claro a un amarillo un poco más oscuro. Asimismo, las que se mantuvieron con la película plástica tuvieron cambios un poco más notables en cuanto a textura, y ello se relaciona con que esta manera de conservar el alimento no ofrece la misma protección que las bolsas Ziploc, que tienen un cierre hermético y donde es menos probable que haya presencia de oxidación del alimento. Finalmente, las que se metieron a congelación sin ningún tipo de protección sufrieron cambios de descomposición muy marcados, iniciando por el color y la textura, donde además hubo mucha presencia de manchas pardas y sensación viscosa o aguada en las muestras, que desde luego tiene que ver con el hecho de que la temperatura del congelador afectó de manera directa las estructuras de los alimentos y los dañó de manera significativa, ya que los cristales de hielo rompieron las paredes celulares del tomate y la lechuga, alterando su estructura interna. Y al descongelar, el agua liberada no se reabsorbió de manera adecuada, dando en consecuencia una textura blanda y acuosa, ocasionando al mismo tiempo quemaduras más perceptibles en comparación de las que se sometieron a refrigeración, además de un color más intenso. Por tanto, se concluye que todas las muestras se conservaron mejor con la utilización de bolsas tipo Ziploc. Sin embargo, el tomate y la lechuga no son adecuados para la congelación debido a su alto contenido de agua y estructura celular delicada, que resultan en una textura blanda y acuosa al momento de descongelarlas, por lo que la refrigeración es una mejor alternativa. La guayaba fue la única muestra de las tres que se pudo conservar razonablemente en congelación, aunque su textura y color se mantienen mejor en refrigeración. Si se opta por la congelación, debe hacerse en bolsa tipo Ziploc para minimizar la deshidratación. Actividad de integración. Pregunta 1. ¿Por qué es importante la aplicación de procesos mínimos a frutas y hortalizas? La aplicación de procesos mínimos a frutas y hortalizas es de gran importancia por diversas razones, todas ellas centradas en satisfacer las demandas actuales de los consumidores y en garantizar la calidad y seguridad de los productos. 1. Conveniencia para el consumidor. Los productos mínimamente procesados como frutas y verduras cortadas y listas para consumir ahorran tiempo y esfuerzo en la preparación de alimentos. Esto es especialmente valorado en el estilo de vida actual, donde la rapidez y la practicidad son fundamentales. 2. Mantenimiento de la calidad y frescura. Estos procesos buscan preservar las propiedades organolépticas como sabor, color, aroma y también nutricionales como vitaminas y minerales, ofreciendo una experiencia similar a la de los alimentos frescos. 3. Prolongación de la vida útil. Mediante técnicas como el lavado, corte, pelado y envasado adecuado, se reduce el deterioro de los productos, extendiendo su vida útil y disminuyendo el desperdicio de alimentos. 4. Seguridad alimentaria. Los procesos mínimos incluyen rigurosas medidas de higiene y control de calidad para minimizar el riesgo de contaminación microbiológica, asegurando que los productos sean seguros para el consumo. Pregunta 2. ¿Cuál de los empaques, bolsas Ziploc y película de plástico protege mejor a las muestras y a qué características se debe dicha protección?
Características de las bolsas Ziploc. 1. Control de humedad. El cierre hermético retiene la humedad, lo que es bueno para verduras como zanahorias y apio. Sin embargo, para frutas como las bayas puede ser contraproducente. 2. Protección contra contaminantes. El cierre hermético también protege contra bacterias y olores externos. Y 3. Protección física. Ofrece cierta protección, pero no son ideales para productos muy delicados. Características de la película de plástico. 1. Control de humedad. Crea una barrera que retiene la humedad, útil para pepinos y pimientos. Adaptabilidad. Se adapta a la forma del producto, lo que reduce el espacio vacío y el movimiento. Y 3. Protección limitada. Protege contra la deshidratación y la contaminación, pero no de golpes fuertes. Por lo que las bolsas Ziploc son las más adecuadas para proteger mejor las muestras, pues al contar con un cierre hermético, proporciona una barrera superior contra la humedad y el aire, lo que prolonga la frescura de muchos productos, además de brindar protección robusta, ofreciendo mayor protección física contra golpes y aplastamiento. Pregunta 3. ¿Qué es una quemadura por frío y cuáles son algunas frutas y hortalizas que son más susceptibles de dicho fenómeno? Las quemaduras por frío son alteraciones que se producen cuando el agua congelada de la superficie del alimento entra en contacto con el aire frío y seco del congelador, buscando que el alimento y el aire tengan la misma cantidad de humedad y estén en equilibrio. El hielo del alimento se transforma directamente en vapor sin pasar la fase líquida. A este proceso se le conoce como sublimación. Lo que sucede es que la cara exterior del alimento se deshidrata y aparecen manchas secas con textura áspera. Dentro de las frutas y hortalizas más susceptibles a este fenómeno son fresas, plátanos, cítricos como naranjas, limones y mandarinas, uvas, aguacate, hortalizas como lechuga, tomates, papas, cebollas y pimientos. Pregunta 4. Mencione las formas de realizar la descongelación. Citar 3 formas. 1. En el refrigerador. Proceso. Este método implica trasladar los alimentos congelados del congelador al refrigerador. La baja temperatura del refrigerador permite que los alimentos se descongelen gradualmente, minimizando el riesgo de crecimiento bacteriano. Es importante colocar los alimentos en recipientes o platos que eviten que los líquidos goteen sobre otros alimentos. Segunda técnica de descongelación. En agua fría. Proceso. Se colocan los alimentos congelados en una bolsa de plástico sellada para evitar que absorba agua. Se sumerge la bolsa en un recipiente con agua fría del grifo. Se debe cambiar el agua cada 30 minutos para mantenerla fría, ya que el agua estancada puede calentarse y favorecer al crecimiento bacteriano. Tercera técnica, en el microondas. Proceso. Utilizar la función de descongelación del microondas que alterna periodos de baja potencia con pausas para permitir que el calor se distribuya de manera uniforme. Se tiene que retirar cualquier embalaje metálico o de aluminio antes de descongelar. Y además, se debe girar o voltear los alimentos durante el proceso para asegurar una descongelación uniforme.